La apariencia del cerebro y de la columna vertebral, que son que conforman el sistema nervioso central, cambian drásticamente a lo largo de la gestación. El primordio del sistema nervioso central es el tubo neural. Este se desarrolla a partir de la placa neural, es un engrosamiento ectodérmico embrionario. En esta placa neural se produce una hendidura o surco neural que origina a su vez dos pliegues laterales que van a ir creciendo simultáneamente hacia la línea media, donde se van a fusionar y originan así el aspecto tubular de esta estructura. La fusión de estos pliegues neurales en la línea media comienza en la parte central del embrión y desde aquí se dirige en dirección craneal y en dirección caudal, dejando dos aberturas denominadas neuroporo craneal en la parte superior y el neuroporo caudal en la parte inferior. El neuroporo craneal se fusiona o se cierra alrededor del día 24 y 2 a 3 días posterior a este cierre ocurre el cierre del neuroporo posterior. Las paredes de este tubo neural van a comenzar a engrosarse y van a formar así lo que sería el cerebro y la médula espinal, mientras que el canal va a conformar el sistema ventricular. Ahora bien, en la parte craneal comienza alrededor de la tercera a cuarta semana de desarrollo embrionario, comienza a observarse una dilatación focal y esa dilatación va a sufrir una serie de segmentaciones que van a originar tres regiones bien delimitadas, que son el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. A medida que progresa la gestación, estas vesículas primarias van a subdividirse en las vesículas cerebrales secundarias. De esta manera, el prosencéfalo o cerebro interior va a quedar dividido en el telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que dará origen a las estructuras diencefálicas, es decir, tálamo, hipotálamo y epitálamo. El mesencéfalo se va a mantener sin división y va a originar posteriormente el cerebro medio, y el romboencéfalo se va a dividir en dos porciones, que son el metaencéfalo, que originará las estructuras de la fosa posterior, y el mielencéfalo, que va a dar origen a la médula ósea. Ahora bien, estas vesículas cerebrales pueden ser identificadas mediante ultrasonido alrededor de la séptima semana. Alrededor de la séptima semana, el romboencéfalo, que es la vesícula del cerebro posterior, es la estructura vesicular que se hace más evidente en el ultrasonido. A partir de este momento, cuando va progresando el desarrollo embrionario, van a ir observándose las siguientes vesículas. El cerebro medio o el mesencéfalo, en este punto del desarrollo embrionario, siempre va a ubicarse en el tope de la cabeza embrionaria. Entonces, a partir de allí podemos identificar entonces el cerebro anterior y el cerebro posterior. El cerebro posterior o el romboencéfalo, que es quizás la vesícula muy fácilmente identificable, tiene una forma romboidal, mientras que el mesencéfalo tiene una forma piramidal, ubicándose entonces la base de ese triángulo hacia el cráneo y el vértice de ese triángulo hacia la parte interna de la cabeza embrionaria. Cuando entramos alrededor de la semana 9, como se inicia el proceso de la osificación de la cabeza, la configuración que vamos a tener en el ultrasonido va a cambiar un poco. La hoz del cerebro comienza a formarse a partir de la capa ósea. Y también vamos a poder observar claramente la línea media dividiendo este cráneo en dos hemisferios más o menos simétricos. Podemos observar entonces la circunferencia craneal por ese proceso de osificación, y además de esto vamos a observar el agrandamiento de los ventrículos laterales que se formaron a partir del canal de ese tubo neural, ocupados en su mayor parte por los plexos coroides. Estos plexos coroides son fácilmente identificables porque son bastante congénitos o brillantes. Y en este punto la corteza cerebral se observa mucho más lisa y con menos ecogenicidad. Hay algunas otras estructuras que podemos observar al final del primer trimestre y que corresponden a un desarrollo normal del sistema nervioso central, particularmente en el cerebro. Podemos observar el tercer ventrículo,
es una imagen anecoica que se encuentra separando ambos plexos coroides. Podemos observar más posterior el acueducto de Silvio y también podemos observar el cuarto ventrículo, también con una imagen anecoica que se comunica en este caso, en esta etapa embrionaria, con la cisterna magna, porque no ha habido aún el desarrollo del cerebelo fetal. Una vez que se inicia el desarrollo del cerebelo fetal, a partir aproximadamente de las 16 semanas, ya no debe haber comunicación entre ese cuarto ventrículo y la cisterna magna. Pasando entonces a un segundo trimestre de desarrollo embrionario, la correlación ultrasonográfica de la normalidad de estos eventos la podemos evaluar a través de las guías de Light-Sword, que es un sistema que nos explica de manera sistemática cómo hacer el examen básico y si es necesario hacer una extensión a través de algunos otros cortes ultrasonográficos un poco más avanzados. Esta guía de Light-Sword nos dice que el sistema nervioso central debe ser evaluado mediante la visualización de la forma de la cabeza, los ventrículos laterales, el cabo del septo interlúcido, los tálamos, el cerebelo, la cisterna magna y la columna vertebral. El examen básico del cerebro consta de 3 cortes que ya los hemos visto en la evaluación del segundo trimestre. Estos cortes son el transventricular, el transtalámico y el transcerebeloso. Quizás los más importantes para evaluar la configuración anatómica de las estructuras cerebrales son el transventricular y el transcerebeloso. El transtalámico generalmente es el que utilizamos para la determinación de las mediciones como el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. ¿Qué vamos a observar en el primer corte o corte transventricular? Este corte está dispuesto para la observación de los ventrículos laterales y de ahí su nombre. Nos permite observarlo en su porción completa, desde la porción anterior, que se denomina el cuerno o asta anterior, hasta la porción posterior, cuerno o asta posterior. Estos ventrículos laterales se van a observar como una imagen anecoica, generalmente contralateral al lado donde estamos haciendo la isonación, porque el cráneo nos va a dar una sombra posterior que no nos deja ver el otro ventrículo y cuyo contenido va a ser un poco más higiénico, porque corresponderá a los plexos coroides. En este plano también podemos observar la línea media y el cabo del septo interlúcido y nos va a permitir entonces hacer una de las mediciones más importantes, que es el ventrículo lateral a nivel del atrio. El segundo corte importante para evaluar las estructuras del cerebelo es el corte transcerebeloso. Este es un corte más posterior, es decir, va igualmente desde la parte anterior de la cabeza fetal, pero con una inclinación hacia la nuca del feto, y aquí podamos lograr la visualización de la fosa posterior, donde identificamos el cerebelo, que va a ser observado como una estructura bilobulada, y en el medio una estructura más alargada, un poco más ecogénica, que corresponde con el vermis cerebeloso, y vamos a observar también una estructura anecoica o un espacio lleno de líquido que va a estar inmediatamente posterior a ese vermis cerebeloso, que va a tener relación con el occipital. Este espacio es denominado entonces la cisterna magna. Ya a partir del segundo trimestre no debe haber ningún tipo de comunicación entre esta cisterna magna y el cuarto ventrículo, porque el cerebelo y el vermis cerebeloso están completamente desarrollados. Aquí tenemos otra imagen donde observamos entonces los hemisferios cerebelosos, el vermis cerebeloso y la cisterna magna. El corte transtalámico ya lo hemos estudiado anteriormente para hacer la medición del diámetro biparietal y de la circunferencia cefálica. No nos va a aportar mayor información adicional desde el punto de vista anatómico, además de la que vimos en los cortes anteriores. Además de una evaluación cualitativa, donde podamos ser capaces de identificar las diferentes estructuras que componen el cerebro, también debemos hacer una evaluación cuantitativa. Esta evaluación cuantitativa debe incluir el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, el diámetro occipitofrontal, los ventrículos laterales, el transverso del cerebelo y la cisterna magna. Nuestro plano transtalámico nos permite hacer la mayoría de estas mediciones. Podemos hacer el diámetro biparietal, recordando que debe hacerse una medida
medición perpendicular a la línea media que vaya de tabla externa a tabla externa del parietal. También podemos medir la circunferencia cefálica a través de una elíptica que hacemos inmediatamente por fuera de la circunferencia cefálica del contorno óseo y el diámetro occipito frontal que va desde el borde externo del hueso frontal hasta el borde externo del hueso occipital. Con estas medidas podemos calcular un índice importante que se denomina el índice cefálico, que nos permite evaluar si el tamaño y la configuración de esa cabeza están adecuadas. Este índice cefálico lo determinamos mediante el cociente del diámetro parietal entre el diámetro occipito frontal, lo dividimos por 100. El rango normal está entre 75 y 82%. Si vamos aumentando el diámetro occipito frontal, que constituye el denominador de esta fracción, por supuesto que vamos a ir reduciendo ese porcentaje. Entonces, en las dolicocefalias, en los que hay un alargamiento en el eje longitudinal, en el sentido antero-posterior de esa cabeza, vamos a encontrar que este índice está por debajo del 75%. Cuando ocurre lo contrario, en las braquicefalias, en las cuales el cráneo se ensancha en sentido lateral, ese índice cefálico va a sobrepasar el 82%. La otra medición importante que debemos hacer es el corte transcerebeloso y el transverso del cerebelo. Esta medida se debe hacer desde el borde externo del hemisferio cerebeloso al contralateral. Y en las etapas iniciales, sobre todo a partir de las 16 semanas, que es cuando comienza a observarse plenamente el cerebelo, hay una buena correlación entre esta medida y la edad gestacional. Y esta correlación generalmente se mantiene hasta las 21 o 22 semanas. Quiere decir que, por ejemplo, el transverso del cerebelo me dio una distancia de 20 milímetros, se pudiera corresponder con un embarazo de 20 semanas. Además del transverso del cerebelo, debemos medir el ancho de la cisterna magna, que se hace desde el borde posterior del vértice cerebeloso hasta la tabla interna del hueso del occipital. Normalmente esta medida debe ser inferior a los 10 milímetros. El ventrículo lateral también es una medida importante y que nos va a descartar dilataciones en el sistema ventricular. El ventrículo lateral debe medirse en el ático. Esta es la zona del cuerno posterior en la cual termina el plexo coroide en forma redondeada, denominándose el glonus del plexo coroide. Es importante que cuando hagamos el plano para hacer la medición del ventrículo lateral, podemos identificar plenamente la cisura occipital para evitar incluirla dentro de la medición del ventrículo lateral. Y esta medición del ventrículo lateral hecha a este nivel debe hacerse desde la cara interna de la pared medial, es decir, que está en relación con la línea media, hasta la parte o el borde interno de la pared lateral de ese ventrículo. No debemos incluir la pared propiamente dicha en la medición, tampoco debemos extender esa medición hasta la cisura occipital, porque esto estuviera sobredimensionando nuestra medición. Finalmente, la columna vertebral. La columna vertebral puede evaluarse en distintos planos. Sin embargo, uno de los más sencillos para hacer esta evaluación es el plano sagital, es decir, un plano medio sagital donde vamos a observar la columna vertebral en toda su extensión, sobre todo cuando estamos en etapas iniciales alrededor del segundo trimestre. Debemos evaluar entonces la integridad de la columna desde el cuello hasta la región sacra. Esto se puede hacer en este foto observando 3 líneas. La primera de ellas es una línea continua que va a corresponder a la piel del feto, no debe tener ninguna disrupción, y seguidamente vamos a encontrar 2 líneas punteadas que corresponden a las zonas de osificación de esos cuerpos vertebrales de la columna. Estas líneas punteadas que se inician desde el cuello van a correr en forma paralela, no deben haber ensanchamientos, disrupciones o discontinuidades entre estas líneas, y luego hacia la zona sacra van a fusionarse o van a converger. La otra manera de evaluar la columna vertebral, si existe alguna duda de que hay alguna disrupción de alguno de los cuerpos vertebrales, es hacer cortes transversos o cortes axiales de cada uno de los segmentos o de los cuerpos vertebrales de esa columna. Los cuerpos vertebrales van a tener una configuración diferente dependiendo
región en la cual estemos ubicadas. De esta manera, los cuerpos vertebrales que corresponden a la columna cervical son más bien cuadrangulares, los que corresponden a la región torácica y lumbar van a ser triangulares y los que están en la región sacra van a estar fusionados. Lo importante de observar en estos cortes transversos de la columna vertebral, además de esas características propias, cada uno de los segmentos de la columna tiene sus características propias, es ver que en líneas generales vamos a observar 3 puntos. Porque el cuerpo vertebral va a tener un punto de base y va a tener 2 estructuras laminares que están en relación a la piel que van a converger en la línea media, como vemos en estos casos. Estas líneas que convergen en la parte anterior no pueden estar abiertas porque pudieran hacernos sospechar de la presencia de alguna displasia espinal. Entonces, es importante en el corte axial observar estos 3 puntos, de los cuales los 2 puntos superiores van a converger en la línea media, y también la observación de la piel en la parte inmediata anterior, y así verificar entonces la inermidad de esta estructura.